instituciones que a mí me parecen fundamentales para entender la realidad es el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación, porque nos da elementos objetivos. Todo aquello que se puede medir, se puede mejorar. Cuando nos guiamos por impresiones, cuando nos guiamos por cualquier otro tipo de cosas, podemos cometer errores. Hace unos días veía un documental de fisicoculturistas que decían de los hombres más fuertes del mundo, que decían, esto es muy sencillo, no importa cómo te veas, es quien puede sacar más repeticiones con más peso. Eso es un tema objetivo, ya no es subjetivo. Y en ese sentido me da muchísimo gusto tenerte en la línea, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. David, ¿cómo estás? Muy buenas noches, quiero saludarte como siempre. Y antes que nada, querido Gonzalo, sí, felicidades por ese trabajo que hacen, porque si la gente viera más a instituciones como el Coneval, en este caso, podría ser el INEGI, nos ahorraríamos muchas discusiones y haríamos mejores diagnósticos, ¿no? Pues mira, te agradezco mucho las palabras y los conceptos, David. Y como tú dices, el Coneval, el INEGI, estamos para eso, para medir las cosas de la mejor manera posible, con la mayor objetividad, darlas a conocer al público, al ciudadano, a la ciudadanía, y que a partir de ello tomen decisiones tanto los ciudadanos como también las personas que toman decisiones en el gobierno federal, en los gobiernos locales y en el Congreso. Mientras más información tengamos de manera objetiva de cómo nos va, pues yo creo que podemos tomar mejores decisiones y nos puede ir mejor en el futuro, ¿no? Entonces ese es el objetivo de lo que hacemos, dar información, preguntar, evaluar, preguntarle de manera permanente y sistemática a los directores de programas sociales, a los directores, a los secretarios, a los subsecretarios, oye, ¿cómo te está yendo aquí y de qué manera puedes medir que te está yendo bien o no bien, ¿no? Para tener un elemento objetivo. Sí, porque al final del día, cuando no hay elementos objetivos, yo siempre creo que tener un buen diagnóstico es el 80% de la solución. O sea, si te está doliendo la cabeza, te puede doler por miles de razones, pero ¿sabes por qué te duele? Es más fácil si el médico sabe por qué te duele, después de hacer análisis y mediciones, que es lo que hacen ustedes, sabe qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Esa analogía con los médicos me parece, siempre la uso también, David, es, a ver, mientras más información tenga el médico de cómo estás, mientras más información capte, puede darte un mejor diagnóstico y te puede curar más rápidamente y más fácilmente y además más barato. Claro. Entonces, pues sí, nosotros los que nos dedicamos a medir, a evaluar, pues somos una especie de médicos y que hay que decirle al paciente cómo está de manera objetiva, ¿no? No se vale decirle mentiras al paciente porque si no se puede morir. Que aquí esto es muy importante. Ustedes, su prestigio no va no están ustedes ni para apoyar a unos, ni para apoyar a otros, ni para validar creencias populares. Están para son más parecidos a un termómetro. Exacto, si hace mucho calor, pues nos dice el termómetro, y si a alguien no le gusta, pues qué pena, pero hace calor, ¿no? Sí, como hoy en la Ciudad de México está 28 grados, son 28 grados, punto. Puede haber quien esté feliz y puede quien estar en balas. Y si la pobreza bajó por algún elemento, pues así es, y si subió. Entonces no es que estemos viendo a ver a quién nos somos amigos, pues no es más bien que los ciudadanos tengan la confianza de que esa va a ser la información que vamos a decir, lo que vemos, lo que dice la realidad, lo que dicen las cifras, y simplemente para tomar mejores decisiones, ¿no? Si vas a un médico, pues no es que le caigas bien o mal al médico, si después de hacerte el diagnóstico te dice tienes tal o cual cosa. Exacto. No es por simpatía. No, si le caes bien te dice, no sé, voy a inventar un ejemplo absurdo. Porque esto lo quiero dejar claro, porque creo que nos están faltando como país. O sea, darle el valor que tienen. Tenemos grandes herramientas en el Estado mexicano, como ustedes en el Coneval, y a veces esas herramientas no las usamos de manera adecuada, no las respetamos. Pues si le caes bien al médico, no te va a decir, vamos a inventar un ejemplo, ¿qué te gusta? Algo horrible, cáncer. Si el médico, si le caes bien, te va a decir qué cáncer tienes. No te va a decir, o sea, dónde tienes cáncer y en qué fase estás. No cambia su opinión
si le caes bien o mal, ¿estás de acuerdo? Exacto. Lo mismo hace el Coneval. Además te va mejor si sabes la realidad, te va mejor, te puede ir mejor en el diagnóstico y te puede ir mejor en la solución si sabes bien con claridad cómo te está yendo ahorita. Porque mira, es muy claro, David, solucionar las problemáticas de cualquier país, las problemáticas sociales, económicas, no es fácil. No es que yo diga, mira, está muy sencillo, hay que hacer tal y tal cosa. No siempre es fácil determinar qué es lo que hay que hacer. A veces uno hace ensayo y error, a veces uno dice, mira, creo que es por acá, pero híjole, creo que no fue lo correcto. Y si no mides si no fue lo correcto o no, pues vuelves a cometer el mismo error mañana y pasado mañana. Entonces es mucho mejor, es la filosofía del Coneval, es la filosofía por la cual fue hecha el Coneval, medirnos, evaluarnos, sobre todo para ir mejorando las cosas que nunca, y es muy difícil que sean perfectas para cualquier gobierno mexicano o no mexicano, de estatal o federal. Hay que mejorar, y para mejorar hay que medir. Oye, Gonzalo, ustedes hacen un planteamiento hacia los candidatos de cómo, pues, que se deberían poder medir sus propuestas sociales en la campaña. ¿Hacia dónde va este planteamiento? Mira, entendemos, David, que las campañas tienen un elemento de enamoramiento para el electorado. Las campañas tienen mucho que ver con emociones, tienen mucho que ver con venta de productos que les pones ahí un poquito de flores y demás. O sea, entendemos que las campañas tienen que ver con esos temas, pero también entendemos, David, que va a ser mucho mejor un planteamiento global de la campaña y mañana para el que gane, que sus propuestas de política pública, sus propuestas de política social vayan teniendo sustento, vayan teniendo lógica, y que no sean exclusivamente puro enamoramiento y puras promesas en general. Entonces, lo que les mandamos a los candidatos, y además lo mandamos con todo respeto, hace una semana fue 15 preguntas con las cuales les sugerimos a los candidatos, a sus equipos, que para cada propuesta que hubieran hecho en materia social, estaría muy bien, estaría todo dar, estaría mucho más claro para el electorado poder saber cosas tales como cuánto van a costar, de dónde va a salir el dinero para financiarlas, cómo están planteando la evaluación de esa propuesta. Se han preguntado si esa propuesta ha funcionado en otros lados o cuál fue la razón de proponer hacer tal propuesta en vez de otra, ¿no? Entonces, ese conjunto de preguntas son valiosísimas para nosotros, valiosísimas para el electorado. Son preguntas que el Coneval le hacemos permanentemente a los programas, ya que lo estamos evaluando de manera formal. Son preguntas muy importantes. Oiga, ¿usted por qué decidió que para reducir la anemia había que fortificar la leche con hierro? ¿Por qué esa fue la solución? Y no dar sushi o no dar pastillas de sprinkles. ¿Por qué esa fue la mejor opción? Decíamos hace rato, a veces los políticos, o muchas veces los políticos en el mundo, no sabemos, no tenemos la varita mágica de cómo solucionarlo, y tenemos ensayo y error. Bueno, es mucho mejor tener evidencias en México, en otros lados, decir, mira, en general la anemia se ha combatido de mejor manera y de manera eficiente y eficaz, es decir, la más barata de las opciones, de esta manera. La pobreza se ha bajado de la manera más eficiente de esta forma. Entonces, se antoja, y por eso le mandamos a los candidatos estas 15 preguntas, que son preguntas básicas, son elementos mínimos de que cuando alguien hace una propuesta, son preguntas que hay que plantearse desde el principio. Estoy seguro, y ojalá así sea, que el ganador, cuando ya esté en el planteamiento más serio de su propuesta de gobierno, que incluya propuestas particulares, pues deberá hacerse esas preguntas bien concretas para que la ciudadanía esté muy clara. O sea, ¿cuánto va a costar esta propuesta? ¿De dónde va a salir la lana? ¿A qué cosas le vamos a quitar dinero para alimentar esta propuesta? ¿Por qué esta propuesta y no otra? ¿No? Y ojalá que el ganador, ya conocerá el ganador, estas preguntas las conteste con mucha más claridad. Hoy se las mandamos a los 4, pues con la esperanza
de que de repente tengan el tiempo, sé que están como muy ocupados. Pero todos tienen unos equipos, bueno, quizá el Bronco no, pero los otros tres tienen equipos pues bastante robustos. Importantes, de gente, yo creo que en general. Y yo te diría, en la parte social, los tres tienen gente, más allá de si estoy de acudo con algunos más que con otros, son bastante sólidos, ¿eh? Estoy seguro, la gente tiene equipos importantes que pueden contestar esto, pueden hacerlo público, y los ciudadanos estaríamos mucho más claros de que la propuesta A, B, C del candidato 1, 2, 3 tiene sustento, tiene claridad, tiene sustento, tiene para dónde, tiene pies y cabezas, más allá de que puedan sonar o no algunas como cosas generales. Gonzalo, ¿cómo para cuándo esperarías que hubiera respuesta de los candidatos? Mira, no les exigimos, porque no somos... No, claro, no son autoridad. Por eso dije, ¿no? Esperarías. Fui cuidadoso con el esperarías. La sugerencia fue, a ver, ojalá puedan contestar las 15 para cada propuesta y hacerlas públicas en sus páginas, e incluso les dijimos, si contestan esto, les puede servir para el tercer debate, les puede ir mejor el tercer debate que va a ser estos temas de pobreza y desigualdad. Claro. Entonces, pues yo espero que antes del debate a lo mejor alguien por ahí nos dé la sorpresa de que contestó a las 15 preguntas, las puso en su página. No les pedimos que las mandaran para el Coneval, porque digo, no estamos... No, es una pregunta, es una pregunta de un órgano del Estado. Dice, oigan, yo propongo, yo sumo, o sea, mi manera de sumar es esta. Dicho de otra manera, otra forma de enamorar a una parte del electorado es hacer más claros los planteamientos de las propuestas sociales. Es una forma diferente. Porque además al hacerlos claros salen ganando. Claro, yo, por ejemplo, déjate cuento algo y lo comparto con el auditorio que lo vieron conmigo. Yo, a mí eso de la renta básica universal para todos los mexicanos me sonaba una locura. Vino Salomón Chertorivsky, dijo, bueno, no, vamos a empezar con un programa piloto determinado. Eso ya suena. ¿Estás de acuerdo? Ese es el ejercicio que están haciendo, ¿no? La pregunta 15 dice, la pregunta es, la propuesta propone un esquema piloto que evalúe su impacto y su implementación. Claro. O se va a aventar como el Borras y decir, bueno, ahí está la renta básica. Sí, pero en este ejemplo, oye, la renta básica universal se la das a todos, entonces ¿de dónde sale el dinero? Con calculadora no me cuadraba. Oye, vamos a empezar con un programa piloto como en Islandia. Bueno, eso sí, ¿estás de acuerdo? Exacto. Eso sí pasa, y veamos cómo resulta. Donde habrá alguien que diga, pues este cuate puede tener razón, podría tener razón, y reconsidero mi opinión previa porque me dio información. Entonces, o sea, si los candidatos tuvieran claridad de estas preguntas para todas sus propuestas, de hecho venderían mejor su idea. Habría más gente que les creyera y dijera, pues tienes razón, mira, tiene sentido duplicar, por así decirlo, el monto de adultos mayores, por tal razón va a salir de tanto, pues ya alguno se interesará más en esa propuesta, porque de entrada pues podrían sonar como pues puras promesas, ¿no? Lo que pasa, mira, mi querido Gonzalo, yo creo que algo que debemos cambiar como país y como sociedad es entender que las elecciones son un proceso de contratación. Y los aspirantes deberían, si yo voy a contratar a un productor, oye, te ofrezco hacer eso, ¿y cómo le vas a hacer? ¿Y cuánto me va a costar? ¿Y cuánto me va a costar a mí y a la empresa hacer esto? Bueno, me dice, oye, ahora vamos a hacer el programa de radio desde una isla flotante. Pues sí, suena muy bien, pero no genera ingresos para eso. ¿Estás de acuerdo? Déjame ser más drástico y estamos totalmente de acuerdo contigo. Es el día de mañana al ganador, al presidente ganador, al candidato ganador, digamos, los mexicanos, las mexicanas, con el fruto de sus impuestos, vamos a pagarle su sueldo al de esa persona y sus secretarios y subsecretarios, y con el dinero además vamos a pagarle las propuestas que va a estar haciendo ya en la práctica. Es decir, la ciudadanía
en la práctica se convierte como los accionistas de la política pública. Yo estoy convencido de reclamarle cada semana al presidente, al subsecretario, al secretario, al gobernador, que nos dé cuentas de cada peso que usa, porque es peso que nos sacaron los gobiernos de nuestro bolsillo. Yo estoy convencido, y hay gente que se ofende de repente cuando lo digo, que la posición de presidente la posición del presidente de la República es más parecida a la del presidente del Consejo de Administración de un país de 127 millones de mexicanos, que todos tienen acción, que todos tienen una acción preferente, que se parece más a eso que a otro esquema. Y qué bueno que lo dices así, Gonzalo. No sabes qué gusto me da platicar contigo, muy interesante, muy buena iniciativa, y te propongo que estemos pendientes a la respuesta de los candidatos, porque a mí me parece fundamental esta propuesta que hicieron. Te felicito por ella, a ti y a todo el Coneval, Gonzalo. Gracias, David, un abrazo. Un abrazo, gusto en platicar contigo.